Resulta fascinante pensar en un escenario donde de la noche a la mañana una persona común se ve envuelta en la primera guerra mundial registrada en la historia. Y peor aún, enterarse de que la familia ha sido secuestrada como daño colateral. Todo esto, a los 80 años de edad. Suena como el guión de una película de acción, pero en realidad es el punto de partida de esta exploración. En este análisis a fondo, el objetivo es sumergirnos en el capítulo 14 del libro del Génesis, utilizando la versión Reina Valera de las fuentes recopiladas. Y es vital entender que el material que estamos analizando no es un simple texto antiguo ni, digamos, una fábula con moraleja. Las fuentes revelan que este capítulo es literalmente un manual increíblemente detallado sobre geopolítica antigua, logística, tácticas militares nocturnas de alto nivel y, bueno, principios de liderazgo en tiempos de crisis y una profunda ética personal. Es de verdad un documento histórico fascinante. Bien, vamos a desempacar todo esto. La misión de este análisis es desentrañar cómo un hombre, conocido principalmente en los registros como un pastor nómada y pacífico, de pronto experimenta una transformación radical. O sea, hasta convertirse en un estratega militar imparable y un estadista respetado. Y además, el texto culmina con un encuentro con una de las figuras más misteriosas y debatidas de toda la historia antigua. Así que, la historia arranca con un conflicto a una escala masiva, un verdadero thriller político. Totalmente. Para quienes buscan entender el contexto de este relato, el enfoque aquí no es solo repasar qué fue lo que pasó en el campo de batalla, sino analizar por qué esos eventos son tan cruciales para entender la toma de decisiones y las consecuencias a largo plazo. Todo comienza con un escenario geopolítico sumamente tenso y complejo en la región que hoy conocemos como el Mar Muerto. Sí, y revisando las notas de las fuentes, lo que sorprende de inmediato es la magnitud del conflicto. El texto describe la Guerra de los 9 Reyes. De un lado, se alza una auténtica superpotencia de la época, una coalición de 4 reyes poderosos del Oriente. Esta alianza está liderada por un monarca llamado Kedorlaomer, rey de Elam. Y del otro lado, se forma una resistencia de 5 reyes locales, que incluyen a los monarcas de las famosas ciudades de Sodoma y Gomorra, junto con Adma, Seboim y Bela. Es básicamente un choque de imperios contra ciudades-estado. Exacto. Y la línea de tiempo que proporcionan las fuentes es el detalle que explica el origen real de este conflicto, porque no se trata de una invasión espontánea ni de un ataque al azar por territorio. Los 5 reyes locales habían sido vasallos de esta coalición oriental durante 12 largos años. Para ponerlo en perspectiva para nuestra audiencia, ser vasallo en la antigüedad significaba un drenaje económico brutal. Pasaron 12 años pagando tributos pesados, entregando sus recursos y sometidos al poder absoluto de Kedorlaomer. Pero llega el año 13 y el bloque del Mar Muerto decide que ya es suficiente. Dejan de pagar. Se rebelan. Una decisión súper audaz que, según la cronología, tiene consecuencias catastróficas casi de inmediato. Porque en el año 14, los reyes del Oriente no solo vienen a enviar un mensaje o a sofocar la rebelión, sino que emprenden una campaña de terror sistemática en su camino hacia el sur. Las fuentes mencionan que antes de siquiera llegar a Sodoma, la coalición oriental aplastó a varias naciones enteras a su paso. La lista incluye a los refaítas, los husitas, los semitas y los horeos. Venían arrasando con todo, limpiando el mapa y demostrando un poderío militar absoluto antes del enfrentamiento principal. Claro, y esa marcha destructiva nos lleva directamente a la gran confrontación, la batalla en el Valle de Sidín. Este valle estaba ubicado justo en la región del Mar Muerto, y es aquí donde entra un factor impredecible. La geografía del lugar juega un papel fundamental. De hecho, resulta ser la perdición de los reyes locales. Es que las fuentes son sumamente visuales al describir este terreno. Detallan que el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto o pozos de betún, que era una especie de cemento natural de la época. Resulta increíble imaginar la escena, 2 ejércitos masivos chocando y de repente, en medio del caos, la formación de los 5 reyes locales se rompe. Tienen que huir, pero el propio terreno que defendían se convierte en una trampa mortal. El texto relata que muchos caen literalmente en estos pozos de asfalto pegajoso, quedando atrapados, mientras que los pocos sobrevivientes no tienen más opción que huir desesperados hacia las montañas.
La victoria de la coalición oriental es total y aplastante. Y tras esa victoria en el valle, los reyes del Oriente hacen exactamente lo que dictaba la doctrina militar de los vencedores en esa época, que es el saqueo absoluto. Entran a las ciudades desprotegidas, toman todas las posesiones, vacían las reservas de alimentos de Sodoma y Gomorra y emprenden su larga marcha de regreso al norte. Pero el botín no era solo material. En ese saqueo masivo se llevan a los habitantes como prisioneros de guerra. Y entre esos cautivos se encuentra Lot, el sobrino de Abraham, junto con absolutamente todo lo que poseía. Si conectamos esto con el panorama general, aquí emerge una lección brutal sobre la ley de causa y efecto. Claro, porque Lot no terminó en medio de esa zona de guerra por un simple accidente del destino. Definitivamente no. El contexto del capítulo anterior, el capítulo 13, es fundamental aquí. Ese texto narra cómo Lot tomó la decisión consciente de separarse de su tío Abraham. Al ver que las llanuras del Jordán parecían prósperas y bien regadas, movió sus tiendas hacia Sodoma. Fue una decisión motivada puramente por la codicia y el atractivo económico. Lot eligió acercarse gradualmente a una ciudad que ya tenía fama de corrupción. Es como el síndrome de la rana en el agua hirviendo. Primero armó sus tiendas y para cuando ocurre este ataque en el capítulo 14, Lot ya estaba viviendo dentro de la ciudad. Y ahora vemos las consecuencias peligrosas de esa serie de malas decisiones prácticas y espirituales. Pierde su libertad, pierde la riqueza que tanto buscaba y se convierte en un prisionero esclavo de una potencia extranjera. Es una advertencia súper clara sobre cómo las pequeñas elecciones acumulativas terminan posicionando a alguien para el éxito o para el desastre total. Pero justo en este punto de aparente derrota, la narrativa da un giro espectacular. Mientras la maquinaria de guerra de los reyes del Oriente marcha victoriosa hacia el norte, arrastrando su inmenso botín y a los prisioneros, alguien logra escabullirse del contingente. Un fugitivo corre desesperado a buscar ayuda y logra llegar hasta donde está acampando Abraham. Y las fuentes señalan un dato histórico sumamente particular en este preciso momento. Es la primera vez en toda la historia registrada, la primera mención en la Biblia donde se utiliza el término el hebreo para identificar a alguien. Ese término es un marcador de identidad fundamental para quienes estudian esto. Para ponerlo en términos sencillos, cuando el texto llama a Abraham el hebreo, está utilizando una palabra que tiene sus raíces en el concepto de cruzar al otro lado. Lo está marcando como un forastero, el hombre que cruzó el río Éufrates, alguien que no pertenece al sistema corrupto de las ciudades locales, pero que habita en esa tierra. El fugitivo encuentra a Abraham, el hebreo, viviendo pacíficamente en el encinar de Mamre. Mamre era un líder amorreo local y un aliado estratégico de Abraham. La reacción de Abraham al recibir la noticia es lo que verdaderamente define su carácter como líder en este capítulo. Y la reacción es pasar a la ofensiva inmediata. Recordemos el perfil del personaje hasta este punto. Estamos hablando de un hombre que ronda los 80 años de edad, un hombre de fe, un propietario de rebaños, alguien que hasta ahora ha evitado los conflictos. Pero al escuchar que su sobrino ha sido secuestrado por una coalición imperial, no convoca un comité, no evalúa los riesgos y no se paraliza, actúa. Y la movilización que logra es impresionante. Las fuentes indican que reúne a 318 siervos entrenados, y el texto es muy específico al detallar que son hombres nacidos en su casa. Sí, y ese detalle logístico revela muchísimo sobre la escala de la operación de Abraham. No sale a contratar mercenarios de última hora ni pide tropas prestadas a los reyes vecinos. Moviliza a su propia gente. Tener a 318 hombres en edad militar, entrenados y nacidos en su campamento, significa que Abraham no era solo un pastor solitario. Lideraba una comunidad enorme, prácticamente una pequeña tribu. Y la táctica militar que despliega a continuación con estos hombres es verdaderamente digna de estudio en cualquier academia militar. Abraham toma a este grupo relativamente pequeño y decide perseguir a un ejército imperial masivo que acaba de masacrar a 5 naciones. Los persigue incansablemente y los alcanza en la región de Dan, en el extremo norte de Canaán. Lo cual representa una marcha a una velocidad increíble para la época. Pero lo más brillante es cómo decide atacarlos. No comete el error de enfrentarlos en una batalla campal a plena luz del día, donde la inmensa superioridad numérica y el armamento del enemigo habrían aniquilado a sus 318 hombres en minutos. El relato detalla que Abraham divide sus fuerzas. Ejecuta una maniobra táctica brillante.
Al llegar la noche, y aprovechando que el ejército enemigo probablemente estaba celebrando su victoria y con la guardia baja por la arrogancia del triunfo, Abram lanza un ataque simultáneo desde varios flancos, al amparo de la oscuridad. Golpea el campamento de la coalición enemiga, desata el pánico y el caos total. Los derrota y, no conforme con eso, los persigue sin descanso hasta Joba, una ubicación que está al norte de Damasco. Estamos hablando de una persecución implacable, empujándolos fuera del territorio, lo que resulta en una victoria táctica absoluta. El resultado de esa operación encubierta nocturna es asombroso. Abram recupera a Lot sano y salvo, rescata a las mujeres, libera a todos los prisioneros y recupera absolutamente todos los bienes materiales que habían sido saqueados. Es una hazaña logística y militar sin precedentes. Pero más allá de la brillantez estratégica de la persecución, salta a la vista una lección de liderazgo gigantesca. Lot se había separado de Abram de una forma bastante egoísta. Muchos líderes, al enterarse del secuestro, habrían pensado que Lot simplemente estaba cosechando lo que sembró. Era la excusa perfecta para no intervenir. Bajo la lógica del resentimiento. Demuestra que la lealtad hacia su familia y la responsabilidad moral están por encima del orgullo personal. Arriesga su vida, su riqueza y la seguridad de sus propios hombres para rescatar a alguien que le había dado la espalda. Además, refleja una perspectiva de la fe muy activa. Queda claro que la fe de Abram no lo convertía en un pacifista pasivo o débil ante la injusticia. Confió en que había un respaldo divino para su misión, incluso cuando la desventaja numérica y militar desafiaba toda lógica humana. Actuó con una valentía decisiva, porque la vida de los suyos estaba en juego. Es una transformación asombrosa de pastor a comandante. Pero si la batalla militar bajo la luna fue intensa, la tensión de lo que sucede cuando Abram emprende el viaje de regreso a casa es igual de impactante. La escena es digna de pintura. Abram viene marchando hacia el sur, victorioso, devolviendo a los cautivos a su tierra y trayendo montañas de riquezas recuperadas. Y al llegar al valle de Seif, también conocido como el Valle del Rey, salen a su encuentro dos monarcas, dos reyes con perfiles e intenciones diametralmente opuestos. Aquí es donde se pone realmente interesante. Las fuentes introducen primero una figura que aparece casi de la nada, Melquisedec. Melquisedec es, sin exagerar, uno de los personajes más enigmáticos y estudiados de toda la literatura antigua. Aparece repentinamente en el texto, sin mención de su genealogía o su origen, lo cual es extremadamente inusual en estos registros. Su perfil es único, empezando por su nombre, que literalmente se traduce como Rey de Justicia. Además, el texto le asigna dos títulos que en esa época no solían mezclarse. Es el Rey de Salem, que significa paz, y es la raíz del nombre de la futura Jerusalén, pero al mismo tiempo es sacerdote del Dios Altísimo, o El Elyon en los textos originales. Que alguien ostentara la corona real y el manto sacerdotal al mismo tiempo era algo fuera de lo común en la estructura social de la antigüedad. Era completamente atípico. En el mundo antiguo y de forma muy estricta más adelante en la historia del Medio Oriente, los oficios estaban separados. El rey representaba el poder político y militar y el sacerdote representaba la mediación espiritual. Ostentar ambos cargos le otorga a Melquisedec una autoridad singular y una jerarquía altísima. Y la manera en que aborda a Abram está cargada de un profundo simbolismo. No llega al valle para exigir un impuesto o reclamar territorio. Melquisedec sale al encuentro ofreciendo pan y vino. Luego, pronuncia una bendición directa sobre Abram, declarando públicamente que la increíble e improbable victoria militar contra los 4 reyes no fue una simple genialidad táctica humana, sino una victoria entregada por las manos del Dios Altísimo. Ese acto de ofrecer el pan y el vino tiene resonancias enormes. Y manteniendo la objetividad sobre lo que indican las fuentes a lo largo de los siglos, este encuentro genera toneladas de análisis teológico. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, específicamente en la carta a los Hebreos en su capítulo 7, los autores cristianos analizan a fondo a Melquisedec. La teología lo interpreta como un tipo o una figura profética precursora de Jesucristo, destacando ese sacerdocio real y eterno que no depende de un linaje humano. Algunos académicos incluso debaten la posibilidad de que fuera una teofanía, es decir, una manifestación física de la divinidad en la antigüedad.
Es un puente teológico gigantesco anclado en este antiguo valle. Y la reacción del propio Abraham ante la majestad de Melquisedec valida esa importancia. Abraham, que en ese momento es el hombre más poderoso de la región, el gran vencedor de la guerra, se somete voluntariamente a la autoridad espiritual de este Rey de Justicia. Como respuesta a la bendición, Abraham toma el 10% de todo el inmenso botín recuperado y se lo entrega. Le da el diezmo. Para quienes analizan la línea de tiempo histórica, este es un dato fundamental. Este evento ocurre siglos antes de que existiera la ley de Moisés o cualquier código religioso estructurado en la región. No había absolutamente ninguna ley o mandato humano que obligara a Abraham a tributar ese porcentaje. Lo hace como una demostración pura y espontánea de gratitud. Es un reconocimiento material de una verdad espiritual. Abraham acepta que su fuerza y su estrategia no habrían servido de nada sin la intervención divina. Sin embargo, la solemnidad y la paz de ese momento sagrado se ven interrumpidas de manera abrupta, porque justo después de la comunión con Melquisedec, el segundo rey entra en escena. El rey de Sodoma da un paso al frente. Y este personaje representa la antítesis absoluta de todo lo que acaba de suceder. Si Melquisedec es la justicia y la paz, el rey de Sodoma representa la tentación más cruda del mundo material. El contraste es intencional y brillante en el texto. Mientras Melquisedec ofrece bendición, visión espiritual y alimento, el rey de Sodoma llega con una propuesta transaccional. Es como un contrato corporativo con letras pequeñas venenosas. Le dice a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. En la superficie, parece la oferta más generosa del mundo. Básicamente le está cediendo los derechos sobre todas las inmensas riquezas, oro, plata y recursos que Abraham recuperó de la coalición enemiga. Lo único que pide a cambio es que le devuelva a los ciudadanos para repoblar su ciudad. Es una oferta que convertiría a Abraham en el hombre más rico del continente en un solo segundo. Además, según las leyes de guerra de la época, Abraham tenía todo el derecho legal de quedarse con el botín tras haber vencido al ejército que lo poseía. Pero aquí es donde brilla la integridad del personaje. La respuesta de Abraham al rey de Sodoma es tan contundente que sigue siendo un caso de estudio ético. Abraham rechaza la fortuna entera. Cita un juramento solemne que ya le había hecho al Dios Altísimo, utilizando exactamente el mismo título que usó Melquisedec. Le advierte al rey de Sodoma que no tomará ni un hilo ni una correa de calzado de todo lo que le pertenecía a esa ciudad. Y lo fascinante aquí es el fondo ético de esa negativa. Eso es lo que verdaderamente trasciende. Abraham no rechaza el botín porque crea en un voto de pobreza o porque considere que la riqueza material sea inherentemente mala. Lo rechaza por la fuente de ese dinero y por lo que implicaría aceptarlo. Abraham declara su motivo de forma directa. Para que no digas yo enriquecí a Abraham. Él conocía perfectamente la reputación del rey de Sodoma y la profunda corrupción sistemática que gobernaba su ciudad. Aceptar ese trato habría creado una deuda de favores. Exactamente. Es el concepto moderno del capital de reputación. Aceptar el dinero sucio de Sodoma equivaldría a atarse a un sistema corrupto. Así es. Abraham protege ferozmente su testimonio público. Sabía que si se llevaba esas riquezas, el rey pagano e impío de Sodoma pasaría el resto de sus días jactándose y llevándose el crédito por la prosperidad de Abraham ante los ojos de las naciones vecinas. Con esa respuesta, Abraham demuestra que su dependencia económica y su futuro descansaban enteramente en la bendición providencial, no en los favores condicionados de los hombres poderosos de su tiempo. Nos deja la lección de que la independencia moral y el testimonio íntegro tienen un valor estratégico e histórico muy superior a las ganancias materiales a corto plazo. Entonces, si se destilan todas estas fuentes y eventos, ¿qué significa todo esto a fin de cuentas para nuestra audiencia? El panorama general muestra que tener convicciones profundas no exime a una persona de enfrentar los conflictos caóticos del mundo real. Más bien, proporciona el coraje y la claridad estratégica para intervenir cuando la justicia y la protección de los vulnerables están en juego. Además, subraya que resistir la tentación de atajos materiales y compromisos éticos dudosos no ocurre por accidente. Es una elección consciente que requiere límites preestablecidos muy firmes. En este único relato, se documenta cómo se libraron y ganaron dos batallas colosales. La primera fue una victoria militar y táctica en la oscuridad contra un imperio invasor.
Y la segunda, y quizás la más difícil, fue la victoria ética y espiritual a plena luz del día, al rechazar la fortuna de Sodoma para mantener la brújula moral intacta. Es una síntesis muy precisa de los eventos. Y para añadir una capa final de profundidad al análisis de hoy, hay un detalle sumamente sutil en el texto, específicamente en el versículo 24, que eleva la comprensión del estilo de liderazgo de Abraham. Aunque él rechazó rotundamente el botín de guerra basándose en su conciencia personal y en el estricto juramento que le hizo a la divinidad, el texto menciona explícitamente que Abraham permitió y defendió el derecho de sus aliados amorreos, Aner, Escol y Mamre, y de las tropas que pelearon junto a él, a tomar la parte del botín que justamente les correspondía por su esfuerzo en la batalla. Ese es un matiz crítico. Mantuvo un estándar inflexible para sí mismo, pero no les impuso su renuncia voluntaria a los demás. Y esto plantea una pregunta importante, una idea profunda para analizar. Abraham tenía límites personales inquebrantables, un estándar ético y espiritual altísimo para su propia vida y su legado. Sin embargo, no forzó a sus socios estratégicos ni a sus tropas a adoptar esas mismas renuncias, entendiendo que ellos operaban bajo convicciones distintas. En el entorno actual, donde constantemente se observa la tendencia de exigir que todo el mundo se ajuste milimétricamente a las convicciones éticas, morales o políticas de un solo individuo, ¿qué lección se puede extraer de un líder histórico que se exige a sí mismo el estándar más extremo de integridad, pero que al mismo tiempo respeta la libertad de su equipo para tomar sus propias decisiones sobre su justa compensación? Es un modelo de liderazgo que equilibra la convicción férrea con el respeto por el libre albedrío, y es algo sumamente relevante para reflexionar en cualquier época. Qué gran punto para concluir. Es un equilibrio extraordinario entre la disciplina personal y la gestión del entorno. Toda esta exploración deja a quienes nos escuchan con mucho en qué pensar sobre cómo se manejan los frentes de batalla diarios, cómo se evitan los pozos de asfalto de las malas decisiones y cómo se responde ante las tentaciones de atajos lucrativos pero corruptos. Ha sido un recorrido espectacular a través de textos milenarios que resultan ofrecer manuales operativos increíblemente vigentes. La invitación queda abierta para seguir cuestionando, seguir analizando y buscar siempre profundizar en el conocimiento de estas fuentes inagotables. Habrá mucho más material fascinante para desempacar en el próximo análisis a fondo. Hasta entonces.